¿Alguna vez te has preguntado cómo se fabrica una PlayStation 5? Esa consola que tienes en tu sala o que aún sueñas con tener no es solo un pedazo de plástico con botones, es una obra maestra de ingeniería que combina más de 2.500 piezas, tecnología de última generación y un proceso de fabricación digno de una película de ciencia ficción. Desde chips diminutos fabricados con láser hasta sistemas de refrigeración que parecen sacados de un laboratorio espacial. Todo eso está dentro de una PS5. Hoy vamos a entrar a la fábrica, literalmente, para descubrir paso a paso cómo nace una de las consolas más potentes y deseadas del mundo. ¿Estás listo para abrirla por completo? ¿Te has preguntado alguna vez qué hay dentro de una PlayStation 5? Todo empieza mucho antes de que la consola llegue a la línea de ensamblaje. La PS5 es un rompecabezas de más de 2.500 piezas y su corazón tecnológico se construye a partir de materiales de alta precisión que viajan desde distintas partes del mundo. Los chips, circuitos y componentes electrónicos que le dan vida a la consola comienzan su viaje en fábricas especializadas de semiconductores. El procesador y la tarjeta gráfica, dos de las piezas más importantes, han sido diseñados por AMD exclusivamente para Sony. Estos se fabrican usando un proceso litográfico de alta precisión, donde láseres graban miles de millones de transistores sobre una diminuta oblea de silicio. Cada uno de estos chips es tan pequeño como una uña, pero es capaz de procesar gráficos en 4K y correr juegos de nueva generación con una fluidez asombrosa. Por otro lado, la placa base, que es como el sistema nervioso central de la consola, es fabricada con fibra de vidrio recubierta de cobre. En ella se sueldan todos los chips y conexiones, incluyendo la CPU, la GPU, la memoria RAM y el SSD. Este proceso es automatizado y requiere precisión milimétrica. Basta una soldadura mal colocada para que toda la consola falle. Las carcasas externas, ese plástico blanco elegante y con líneas curvas que todos reconocemos, también tienen su historia. Son fabricadas mediante moldeo por inyección, donde el plástico fundido se vierte en moldes con la forma exacta. Luego se cortan con láser para lograr acabados suaves, sin imperfecciones, pero aún no se ensamblan. Esas piezas esperarán más adelante en la línea. Cada uno de estos materiales y componentes viaja desde fábricas en Japón, China, Taiwán y otras partes del mundo. Sony coordina esta logística global para que todo llegue justo a tiempo y pueda comenzar el verdadero proceso de ensamblaje. Una vez que todos los componentes llegan a la fábrica y están listos, comienza una de las etapas más delicadas del proceso, el montaje del hardware interno. Aquí es donde la consola toma vida por dentro y cada pieza debe encajar con precisión absoluta. Uno de los primeros elementos en ser instalados es el sistema de refrigeración líquido metálico, una innovación sorprendente en el mundo de las consolas. A diferencia de los sistemas tradicionales que usan solo pasta térmica, la PS5 emplea una aleación líquida a base de metal, similar al galio, que mejora la transferencia de calor entre el procesador y el disipador. Este líquido se aplica cuidadosamente entre el chip y una cámara de vapor de cobre. El resultado, una refrigeración más eficiente y silenciosa que permite largas sesiones de juego sin sobrecalentamiento. Después se instala el SSD de alta velocidad, otra de las joyas tecnológicas de la PS5. Este disco de estado sólido no es un componente común, es un diseño personalizado que alcanza velocidades de lectura de hasta 5.5 GB por segundo. Gracias a él, los juegos cargan casi instantáneamente y se eliminan los molestos tiempos de espera. Este SSD se monta sobre la placa base y se conecta a través de un bus ultra rápido que está integrado en el sistema. Luego viene el sistema de alimentación, también conocido como la fuente de poder. Este bloque transforma la energía eléctrica y la distribuye cuidadosamente a cada parte del sistema, desde el chip principal hasta los ventiladores y puertos USB. Además, se integran los módulos de conectividad interna, antenas para Wi-Fi 6, Bluetooth y el controlador de red, que permiten a la PS5 mantenerse conectada en todo momento. Todo este proceso se realiza en una línea de ensamblaje automatizada y controlada al milímetro. Pero también hay una parte humana muy importante. Técnicos especializados supervisan que cada montaje se haga correctamente y que no haya defectos en los conectores ni en la aplicación de refrigerante. Si algo está fuera de lugar, la consola no continúa a la siguiente fase. Es en este punto cuando la PS5 comienza a ser, técnicamente, una consola funcional. Ya tiene cerebro, memoria y circulación, y está lista para recibir su piel exterior, pero eso lo veremos en el siguiente paso. Ahora que el interior de la consola está completo, es momento de darle su forma definitiva. Y si hay algo que distingue a la PS5 desde el primer vistazo, es su diseño futurista. Una carcasa blanca de curvas elegantes que parece sacada de una nave espacial.
Todo comienza con el plástico blanco de alto impacto, que no solo busca estética, sino también resistencia al calor, a los golpes y al paso del tiempo. Este material se moldea usando un proceso de inyección de plástico, donde el material fundido se vierte a alta presión dentro de moldes de precisión. Cada molde está diseñado al micrómetro para garantizar que las formas encajen perfectamente con el resto del hardware interno. Una vez enfriado, el plástico pasa a un sistema de corte láser que pule los bordes y deja acabados suaves, limpios y sin imperfecciones visibles. En paralelo se prepara el sistema de ventilación doble, una de las claves para que la consola funcione en silencio y sin recalentarse. Sony diseñó ventiladores de doble entrada que succionan aire desde ambos lados de la carcasa. Estos ventiladores se ensamblan con precisión y se colocan en puntos estratégicos para que el flujo de aire pase por todos los componentes críticos: el procesador, la memoria y el sistema de refrigeración líquida. Después vienen los detalles que dan vida a la consola: los botones, los puertos, los LEDs frontales. Cada uno es ensamblado cuidadosamente y probado para asegurar su funcionalidad. Los botones, por ejemplo, tienen una presión específica y un tiempo de respuesta que debe ser uniforme en todas las unidades. Los puertos USB, HDMI y de corriente se alinean con la carcasa mediante plantillas metálicas que aseguran su posición exacta. Y los LED, que iluminan la consola, se conectan a la placa madre con cintas planas que permiten el paso de datos y energía. Finalmente, las dos tapas blancas que todos reconocemos se encajan en el cuerpo de la consola mediante un sistema de clips que no requiere tornillos, lo que facilita el desmontaje para limpieza o cambio de piezas. El resultado es una carcasa que no solo protege el interior, sino que representa el ADN de diseño de Sony: moderno, limpio, diferente. Con la forma externa terminada, la PS5 ya parece lista, pero todavía debe demostrar que puede sobrevivir al uso real. Y eso nos lleva a la siguiente fase: las pruebas extremas. Ahora que la consola está completamente ensamblada, llega uno de los pasos más importantes y menos visibles: el control de calidad. No importa cuán avanzada sea una tecnología si no puede funcionar de forma estable y confiable. Por eso, cada PS5 debe pasar por una serie de pruebas diseñadas para simular situaciones reales de uso extremo. La primera prueba es de temperatura. La consola se coloca en cámaras térmicas que simulan distintas condiciones climáticas, desde ambientes fríos hasta temperaturas elevadas. Durante estas pruebas se monitorea si el sistema de refrigeración mantiene estable la temperatura del procesador y si los ventiladores responden correctamente ante el aumento de calor. Luego viene la prueba de ruido. Las PS5 se encienden y corren aplicaciones exigentes mientras sensores de sonido miden los decibeles generados por los ventiladores. La consola debe mantenerse dentro de un rango aceptable de ruido para cumplir con los estándares de calidad de Sony. Si un ventilador está desbalanceado o vibra más de lo permitido, la consola es retirada de la línea. El siguiente paso es la prueba de estabilidad y rendimiento eléctrico. Se conecta a fuentes de energía con variaciones de voltaje para comprobar si la fuente de poder responde bien a picos o caídas repentinas. También se monitorea el consumo de energía mientras se ejecutan distintos tipos de tareas. Y no solo se prueba el hardware, el software también entra en juego. Antes de ser empacadas, las consolas son conectadas a un sistema automatizado que corre un software de diagnóstico. Este programa verifica que todos los componentes internos, como la memoria RAM, el SSD, los puertos USB, los LEDs y la conectividad Wi-Fi, estén funcionando correctamente. Si se detecta una falla, la consola es enviada a revisión o retirada completamente del proceso. En esta fase también se revisa visualmente que la carcasa esté bien ensamblada, que los botones funcionen con la presión correcta y que no haya rayones, marcas o imperfecciones visibles en el exterior. Todo esto ocurre en cuestión de minutos gracias a líneas de testeo automatizadas, pero con un control humano final. Técnicos capacitados supervisan los datos en tiempo real y aprueban manualmente los resultados antes de pasar a la siguiente etapa. Solo después de superar todas estas pruebas, una PS5 recibe la aprobación final y puede continuar hacia el empaque, porque para Sony no se trata solo de fabricar una consola, sino de entregar una experiencia que funcione de forma impecable desde el primer encendido. Una vez que la consola ha superado todas las pruebas, llega la última etapa dentro de la fábrica: el empaque y la distribución. Aunque puede parecer una parte simple, en realidad es un proceso altamente automatizado y fundamental para que la PS5 llegue a manos del usuario en perfectas condiciones.
Todo comienza con un sistema de embalaje automatizado. Las consolas ya aprobadas se colocan en bandejas especiales que avanzan por una línea transportadora. Robots posicionan cada consola con precisión y luego se le añaden los accesorios. El control DualSense, cables de alimentación, manuales y a veces códigos de descarga. Todo está calculado para que el paquete ocupe el menor espacio posible y pese lo justo, optimizando los costos de envío sin sacrificar protección. Luego la PS5 se introduce en su clásica caja de diseño, azul y blanco, hecha con cartón reforzado para resistir golpes y vibraciones. Máquinas pliegan, sellan y etiquetan las cajas automáticamente. Al final de esta línea, un escáner láser registra el número de serie único de cada consola, lo que permite rastrear su recorrido desde la fábrica hasta el cliente final. Una vez empaquetadas, las consolas son apiladas sobre pallets y preparadas para la logística internacional. Aquí entra en juego la red de distribución global de Sony. Las fábricas principales se encuentran en Japón y China, pero los centros de distribución están repartidos por todo el mundo, desde Europa hasta América Latina. La mayoría de las PS5 viajan en contenedores marítimos, aunque algunas unidades urgentes o limitadas se transportan en avión. Durante el trayecto, las consolas están protegidas contra humedad, golpes y cambios bruscos de temperatura. Una vez en destino, pasan por centros logísticos que las distribuyen a tiendas físicas, plataformas de venta en línea y almacenes regionales. Todo esto ocurre en un lapso de días o semanas, dependiendo del lugar del mundo. Así, una consola que fue ensamblada en China puede estar en una tienda en México o España en menos de una semana. El proceso es una muestra impresionante de ingeniería no solo técnica, sino también logística, porque fabricar una consola es un reto, pero entregarla intacta, funcional y puntual es una hazaña que solo unas pocas compañías pueden lograr. Antes de terminar, escucha estos datos que probablemente no sabías sobre la PS5. ¿Sabías que la PS5 fue tan demandada en su lanzamiento que muchas unidades se vendieron en menos de un minuto y eso colapsó sitios web de todo el mundo? Fue la consola más difícil de conseguir en su primer año, con revendedores duplicando o triplicando su precio original. Otro dato, el sistema de refrigeración con metal líquido no solo es raro en consolas, también es riesgoso. Si se aplica mal o se fuga puede dañar otros componentes. Por eso, se necesitan técnicos especializados para instalarlo correctamente. Y aquí va algo que pocos saben. Sony pierde dinero por cada PS5 vendida. ¿Por qué? Porque el costo de fabricación es altísimo. Pero no te preocupes, recuperan esa inversión con juegos, contenido digital y servicios como PlayStation Plus. Y si miras de cerca la carcasa blanca, verás que está cubierta con microsímbolos del mando, el triángulo, círculo, cuadrado y X, un detalle oculto que solo PlayStation se atrevería a esconder ahí. Y así es como se fabrica una PlayStation 5, pieza por pieza, desde el chip más diminuto hasta el último tornillo del empaque. Detrás de cada consola hay tecnología de punta, decisiones estratégicas y procesos que nunca vemos, pero que hacen posible que disfrutemos de los juegos como lo hacemos hoy. Si te gustó este recorrido por dentro de la PS5, no olvides dejar tu like y suscribirte, porque muy pronto te voy a mostrar cómo se fabrican otros objetos que usamos todos los días y que también esconden secretos increíbles.